Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que continuaremos resumiendo por capítulos algunas de las obras más importantes de la literatura, así como alguna de mis favoritas. La de hoy no se puede decir que sea de mis favoritas, El mundo de Sofía, de Justin Gardner. Me encanta la manera en la que la obra explica la filosofía para todos los públicos, pero no agradezco mucho la historia. Durante el resumen podéis contemplar que algunas veces he llamado Sofía a Sofía y Hild a Hild. Estas son las mismas personas, así que espero que el que esté escuchando esto no se confunda cuando estemos escuchando sobre ello. Bueno, ahora sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 1. El jardín del Edén. Después de caminar a casa desde la escuela con su amiga Johanna en un día a principios de mayo, Sofía Amundsen se encuentra una pequeña carta en su buzón. Está dirigida a ella, sin sello y solo contiene una pregunta: ¿quién eres? La carta hace pensar a Sofía, se pregunta si su nombre importa mucho, si su apariencia física la hace quien es. Entonces Sofía piensa en el hecho de que contemplar la vida la lleva inexorablemente a pensar en la muerte y viceversa. Regresa al buzón y se encuentra con otra carta con la pregunta de dónde viene el mundo, escrito en el interior. Sofía se da cuenta de que es una pregunta legítima y va al estudio, su escondite al aire libre, para reflexionar. Piensa en el hecho de que el mundo es parte del universo y que eso debe haber venido de alguna parte. Pero eso significa que algo debe haber surgido de la nada que ella no puede aceptar. Igualmente, pobre es la posibilidad de que el universo siempre haya existido. Incluso si Dios creó el universo, él mismo debe haber venido de alguna parte. Luego, cuando Sofía recibe el correo, recibe una postal misteriosa. Es del Líbano y tiene el matasellos del Batallón de las Naciones Unidas, sello noruego, y está dirigida a Hilde Moller, y la postal es del padre de Hilde, deseándole un feliz cumpleaños número 15 y diciéndole que tiene que enviar la tarjeta a través de Sofía. Sofía, totalmente confundida, revisa la guía telefónica, pero no encuentra al tal Hilde Moller Knag. Capítulo 2. El sombrero de copa. Sofía no le cuenta a nadie sobre las extrañas letras y no le interesa jugar con su amiga Johanna al día siguiente. Después de la escuela se apresura a volver a casa y encuentra una carta que le escribieron. Contiene 3 páginas que describe la filosofía. La carta sugiere que lo más importante en la vida es filosofar, intentar comprendernos a nosotros mismos y nuestro papel en el mundo. No hay muchas preguntas filosóficas, pero hay muchas formas de responder a cada una. La vida misma es como un truco de magia y los filósofos siempre deben observarla con asombro. Después de leer la carta, Sofía vuelve al buzón y encuentra otra que enfatiza el hecho de que todo que se requiere para ser filósofo es la capacidad de asombro. Los bebés tienen esa capacidad, pero la mayoría de las personas se acostumbran a la vida y ya no la encuentran maravillosa. Los filósofos son diferentes a los demás, y el filósofo que escribe las cartas quiere que Sofía nunca pierda el sentido del asombro. Las cartas comprenderán un curso de filosofía para que ella lo tome y lo aprehenda. Sofía intenta tener una discusión filosófica esa noche con su madre, pero solo lleva a su madre a preguntarle a Sofía si ha comenzado a consumir drogas. Capítulo 3. Los mitos. Un día después de la escuela, Sofía encuentra una carta de su padre trabajando lejos y luego otra sobre filosofía. Esta carta describe la situación que condujo al comienzo de la filosofía occidental. Antes de los filósofos griegos, la gente explicaba la vida a través de mitos, historias sobre los dioses. Pero los primeros filósofos griegos cuestionaron los mitos y comenzaron a buscar otras explicaciones de por qué el mundo es como es. Sofía piensa en esto y se da cuenta de que inventar historias para explicar el funcionamiento de la naturaleza no es tan descabellado, porque ella haría lo mismo si no tuviera ya otras explicaciones. Capítulo 4. Los filósofos naturales. Más tarde, esa misma tarde, mientras Sophie piensa en filosofía, su madre encuentra una de las letras. Como no tiene sello, piensa que es una carta de amor, y Sophie le permite pensar eso para mantener su privacidad. En su interior hay 3 preguntas filosóficas más, y Sophie las reflexiona durante un día antes de recibir el siguiente paquete. La carta le dice que su curso de filosofía irá desde la antigua Grecia hasta el momento presente. También señala que es muy importante al evaluar a cada filósofo comprender cuál fue su proyecto, qué preguntas estaba tratando de responder. Sophie descubre que los antiguos griegos creían que el mundo era eterno, por lo que no preguntaron de dónde venía, sino que estaban interesados en la cuestión del cambio.
Los filósofos naturales creían que había una sustancia de la que estaban hechas las cosas, el arjé. Algunos pensaron que era agua, otros aire, pero todos se quedaron con el problema de cómo ocurrían los cambios. Parménides creía que nada cambiaba realmente y mantuvo su razón a pesar de la evidencia de sus sentidos, lo que lo convirtió en el primer racionalista. Heráclito creyó en sus sentidos y sintió que nada permanecía igual. Pero Empédocles resolvió este problema sugiriendo que había 4 sustancias básicas y que todos los cambios son el resultado de la mezcla de las 4. También hace una distinción entre sustancia y fuerza, algo que los científicos todavía hacen hoy. Anaxágoras de Atenas creía que la naturaleza estaba formada por partículas infinitesimales, pero que cada una contenía parte de todo. Sophie piensa en todo esto y concluye que no se puede aprender filosofía, solo se puede aprender a pensar como filósofo. Habrá veces que la llame Sophie, otras veces que la llame Sofía, pero es la misma persona, Solo quiero dejarlo claro. Capítulo 5. Demócrito. Después de leer el último paquete, Sofía encuentra otro sobre blanco en el buzón. Solo pregunta por qué Lego es el juguete más ingenioso del mundo. Piensa en esa pregunta y al día siguiente recibe un paquete sobre Demócrito, el filósofo griego que creía que todo estaba formado por partículas diminutas, invisibles y eternas llamadas átomos. Aprende que los físicos de hoy todavía creen que existe una partícula todavía más pequeña en el mundo físico. Sofía está asombrado por el hecho de que Demócrito se las arregló para utilizar a los filósofos antes que él para llevar a una nueva teoría. Capítulo 6. Destino. Sofía encuentra otro sobre con 3 preguntas nuevas y decide enviar una nota propia. Le escribe una carta a quien sea que le esté enseñando filosofía invitándolo a tomar un café. Lo deja en el buzón y luego sube las escaleras para irse a la cama. Justo antes de quedarse dormida cree ver a un hombre con boina llegar al buzón, meter algo y sacar su carta. Sofía va a buscar el sobre y se entera de que los antiguos griegos eran fatalistas, creían que todo en la vida estaba predeterminado. Sin embargo, los historiadores Heródoto y Tucídides y el doctor Hipócrates comenzaron a buscar explicaciones naturalistas para los eventos que ocurren en la vida. El día siguiente es sábado y cuando Sofía se despierta, encuentra una bufanda con el nombre de Hilde o Hild. Capítulo 7. Sócrates. Sofía entra en su escondite y encuentra otra carta allí. Es una respuesta a los suyos y se entera de que Alberto Knox es el nombre del filósofo que se comunica con ella y que enviará sus cartas a través de un mensajero. También menciona que puede encontrarse con un pañuelo de seda que pertenece a otra persona y que debe cuidarlo. Sofía está desconcertada porque la carta fue entregada directamente a un lugar secreto y no puede comprender la conexión entre el filósofo y Hilde Moller-Gnagg. Ella recibe el siguiente paquete entregado directamente a ella por un labrador y el mensaje es de Alberto. La carta en el paquete le dice que el nombre del perro es Hermes. Sofía se aprende sobre el escepticismo, la creencia de que no podemos tener un conocimiento verdadero sobre el mundo practicada por los estoicos en Atenas. Luego se entera de Sócrates, que vivía en Atenas y pasaba su tiempo conversando con gente de toda la ciudad. Lo que sabemos de él proviene de los escritos de su alumno Platón. Sócrates haría preguntas en un intento de que la gente llegara por sí mismo a conclusiones filosóficas adecuadas, también llamada la mayéutica. Fue considerado subversivo y al final condenado a muerte, y en lugar de pedir piedad o huir, Sócrates bebió cicuta y murió. Sócrates creía en los principios que defendía, sabía que no sabía mucho, y esto lo hacía mucho más inteligente que otras personas. Sócrates tenía fe en la razón humana y creía que las personas solo eran felices cuando actuaban de acuerdo con su razón. Por lo tanto, si alguien sabe qué es lo correcto en una situación, lo hará, porque lo hará feliz. Sócrates no creía que la gente actuara deliberadamente de manera que se hiciera infeliz. Sofía entabla otra discusión con su madre después de leer la carta, pero su madre parece poco receptiva a estas ideas. Capítulo 8. Atenas. Sofía recibe una cinta de vídeo esa noche y se sorprende al ver que contiene a Alberto en Atenas. Él le cuenta todo sobre cómo solía ser la ciudad y cómo Sócrates hablaba con la gente que pasaba y luego de alguna manera le lleva de regreso a la antigua Atenas. Alberto habla con Sócrates y Platerno de ideas fuera del mundo natural.
Platón pensó que cada cosa que vemos es una aproximación de alguna idea perfecta que existe en algún otro lugar. No podemos tener un conocimiento verdadero sobre las cosas que cambian, por lo que no podemos conocer el mundo real, pero podemos tener un conocimiento verdadero sobre las cosas que percibimos a través de nuestra razón. Por tanto, a Platón le gustaban mucho las matemáticas, porque implican únicamente el uso de la razón. Platón creía que las personas estaban formadas por un cuerpo que es parte del mundo natural, pero también un alma inmortal que está en contacto con el mundo de las ideas. Cuando nacemos, nuestra alma ya no tiene el conocimiento de ese mundo, pero a través de la experiencia refrescamos su memoria y recordamos las ideas verdaderas y perfectas. Platón sugirió algunas formas de ordenar la civilización humana basada en gobernar a través de la razón, y creía que las mujeres eran tan capaces de razonar como los hombres. Capítulo 10. La cabaña del mayor. Después de leer sobre Platón, Sofía intenta seguir el camino que el perro de Alberto, Hermes, había tomado hacia el bosque. Llega a un pequeño lago y ve una cabaña al otro lado. Sin saber por qué, Sofía usa el pequeño bote de remos en la orilla para ir a la cabaña. Llama a la puerta y luego entra y dentro ve cuadros titulados Berkeley y Berkeley. Al mirar a su alrededor, Sofía se da cuenta de que la cabaña pertenece a Alberto y Hermes. Se mira en un espejo y piensa que su imagen parpadea. Entonces Sofía se encuentra dentro de la billetera de Hilde Moller-Knag, así como un sobre con su nombre que toma. Ella huye cuando escucha a Hermes ladrar y no puede volver a remar porque el bote se deslizó por la orilla hasta el medio del lago. Sofía lee las preguntas de la carta, pero no piensa mucho en ellas porque tiene que explicarle a su madre lo que pasó sin que su madre se preocupe demasiado. Explica todo sin mencionar a Alberto y convence a su madre de que no tiene novio. Su madre le dice que la cabaña a la que fue se llama Cabaña del Mayor. Sofía le escribe una carta al filósofo, disculpándose por sus acciones, y luego piensa en las preguntas que él hizo. Luego habla con su madre, quien sienta que está creciendo muy rápido, y se sorprende al saber que Sofía no está emocionada por su próximo cumpleaños número 15. Capítulo 11. Aristóteles. Esa misma tarde, Sofía recibe un paquete que contiene información sobre Aristóteles, más una pequeña nota que dice que Alberto no está molesto con ella, pero que tendrá que moverse. Aristóteles se entera que fue un discípulo de Platón. Su proyecto consistió en el estudio de los cambios dentro de la naturaleza y creía en el uso de los sentidos. Aristóteles creía que el mundo de las ideas de Platón no existía, pero que la idea eterna era realmente un concepto, la idea de un caballo que tenemos después de ver muchos de ellos. Por lo tanto, la idea es eterna en nuestra mente, pero se trata del mundo natural. No creía que había alguna realidad más allá de lo que podríamos percibir. Aristóteles sentimos que tenemos razón innata, pero no las ideas innatas. Las cosas tienen una sustancia y una forma, y la antigua describe sus características físicas, mientras que la última, la forma, describen sus limitaciones o posibilidades. Aristóteles creía en diferentes tipos de causalidad, uno de los cuales era la causa final, con el propósito que se asignó que un todo en la naturaleza. Por ejemplo, llueve porque las plantas y los animales necesitan agua de lluvia para crecer. Se trató de naturaleza para categorizar y también fundó la lógica. Aristóteles ve al hombre en la parte superior de la naturaleza, seguido por los animales y luego las plantas, y que Dios lo es la fuerza que puso las estrellas en movimiento. Se cree que la monarquía, la aristocracia y la democracia eran buenas formas de gobierno, pero advirtió contra los peligros de cada uno. A diferencia de Platón, consideraba a las mujeres como hombres sin terminar. Las ideas de Aristóteles tienen un gran efecto sobre Sofía, y ella organiza su habitación después de la lectura de la carta. Entonces ella tiene otra discusión con su madre, que piensa que su hija está creciendo más y más extraña cada vez. Capítulo 12. El helenismo. El lunes por la mañana, de camino a la escuela, Sofía encuentra otra postal dirigida hacia Hild. Es el padre de Hild, que le desea de nuevo un feliz cumpleaños, aunque no está seguro si todavía es su cumpleaños o es la mañana siguiente. Él dice que está seguro de que ella sabe ahora por qué las postales deben enviarse a través de Sofía, y también promete reembolsarse la pérdida de su billetera. Tiene matasellos del viernes de 15 de junio, que también es el cumpleaños de Sofía, y falta más de un mes.
Sofía regresa corriendo a casa y descubre que la otra postal también tenía matasellos del 15 de junio. No puede entender qué es lo que está pasando, solo sabe que algo anda mal. Sofía corre a encontrarse con Johanna, que la espera con impaciencia. En la escuela hay una prueba de conocimientos religiosos y Sofía responde todas las preguntas muy bien usando sus conocimientos de filosofía. Sin embargo, ella no se refiere a ninguna de las tareas asignadas en clase ya que no las había hecho. La maestra le dice que debe hacer su tarea en el futuro, pero que está satisfecha con su examen. Después de la escuela, Sofía recibe un paquete de Alberto sobre el helenismo, un periodo de varios cientos de años después de Aristóteles, cuando la cultura griega se extendió por muchas áreas. A medida que se rompieron las fronteras entre las sociedades, las creencias religiosas se mezclaron. Además, la gente comenzó a sentir una sensación de declive en el mundo. La filosofía comenzó a preocuparse por la forma en que las personas pueden vivir una buena vida y se entrelazó con la religión. Alberto describe a los cínicos, que creían que la felicidad no tenía nada que ver con los bienes materiales. Los estoicos, que vieron después de los cínicos, que creían que había una ley natural universal que gobernaba a toda la humanidad. Sintieron que todos somos partes de la misma naturaleza. Por otro lado, los epicúreos estaban menos interesados en los asuntos políticos y sentían que el placer debía buscarse en la vida. Pero cualquier acto en particular debe considerarse en términos del placer que traerá en comparación con el daño que hará. Plotino, el más famoso de los neoplatónicos, creía que en el mundo se caracteriza por polos opuestos. Un polo es la luz, llamado uno o Dios, el otro polo es la oscuridad, pero se define únicamente por la ausencia de luz. Parte de la luz está dentro del alma humana, por lo que todos somos partes del uno. Sofía aprende sobre los místicos, que creen en experiencias personales en las que se pierden dentro de cada ser supremo. Sofía tiene una experiencia mística después de leer la carta y siente que es parte de un cosmos mayor. Capítulo 13. Las postales. El miércoles, el día antes del 17 de mayo, una fiesta nacional en Noruega, Johanna convence a Sofía de que deben ir a acampar. Sofía convence a su amiga para que vaya a la cabaña del mayor y dentro de ella encuentran postales. Todas tienen matasellos del Líbano y están dirigidos a Hilde, a cargo de Alberto. Todos son de su padre, y el último le dice a Hilde que esté preparada para conocer a Sofía, quien probablemente comenzará a resolver las cosas. También menciona a Johanna, tiene matasellos del 16 de mayo. Las dos chicas están muy asustadas y Sofía se lleva el espejo con ella. A la mañana siguiente se encuentra con un paquete de nuevo. Capítulo 14. Dos civilizaciones. El jueves por la mañana, Sofía lee la nueva carta de Alberto. Explica que le dejó las postales a Hilde en la cabaña porque pensó que ella regresaría. Y también se refiere al 15 de junio de una manera que hace que parezca que será un día especial. Dice que se encontrarán pronto. Su carta trata sobre Jesús de Nazaret. Alberto comienza explicando que los griegos y romanos son parte de la cultura indoeuropea, mientras que los judíos pertenecen a la cultura semítica. Describe cómo la cultura indoeuropea, que cubre la mayor parte de Europa, se caracterizó por la creencia en muchos dioses, el panteísmo. Ideas similares surgieron en muchos idiomas indoeuropeos diferentes y se expresaron con palabras que se parecían mucho entre sí. La vista fue el más importante de los sentidos para la cultura indoeuropea. Los semitas, en cambio, se caracterizan por el monoteísmo, la creencia en un solo Dios. El judaísmo, el islam y el cristianismo son todas religiones semíticas. Pero el cristianismo complica las cosas porque se extendió por las culturas indoeuropeas e incorporó muchas características de estas culturas. Sofía aprende el contexto histórico que conduce a Jesús, el hecho que durante casi 1000 años antes de su nacimiento los judíos de Israel profetizaron un Mesías. Jesús viene como el Mesías no solo para el pueblo de Israel sino para toda la humanidad. Mostró que uno no puede ganar la salvación, pero que Dios es misericordioso y perdonará a todos los que piden perdón. Sofía también aprende sobre Paul, quien se convirtió al cristianismo y luego lo defiende como en muchos lugares. Perdona, esto es Pablo, el San Pablo, no Paul. Como leo el libro en inglés, pues traduzco los nombres hay veces. Alberto le dice a Sofía que quiere que ella sea consciente de sus raíces históricas. Sofía se da cuenta de que este conocimiento la enriquecerá muchísimo. Capítulo 15. La Edad Media.
Después de una semana sin nada más de Alberto, el viernes 25 de mayo, una postal del padre de Hild aterriza en su ventana. Es del 15 de junio y le dice a Hild que espera que todavía sea su cumpleaños y que una semana o dos para Sofía no tiene por qué significar tanto para ellos. También le dice que salude a Sofía, quien lamentablemente aún no comprende todo lo que quizás Hilde hace. Poco después, Sofía recibe una llamada de Alberto, quien le dice que deben conocerse en persona, ya que el padre de Hilde se está acercando demasiado a ellos. Duerme en casa de Johanna y luego va a encontrarse con él desde su casa. Aunque ella no lo entiende, él dice que Berkeley será la figura clave y que deben poner a Hild de su lado antes de que regrese su padre. A la mañana siguiente conoce a Alberto en una iglesia donde él le cuenta los 10 siglos de la Edad Media. Aunque la gente del Renacimiento llamó a esta época la Edad Media, Alberto señala que las universidades y escuelas se establecieron en la Edad Media. Además, se establecieron en los estados-nación con sus principales ciudades. Hubo un periodo de declive cultural y poblacional cuando se estableció el feudalismo y el trueque se convirtió, una vez más, en forma de pago. Pero el Papa se estableció como cabeza de la Iglesia y los reyes comenzaron a hacerse muy poderosos. La cultura grecorromana se dividió y luego se reunió nuevamente en el Renacimiento. San Agustín fue un platónico cristiano que introdujo la filosofía de Platón en el cristianismo. Hizo todo lo posible para unir el pensamiento griego y judío. Su gran libro se llamaba Ciudad de Dios y sugirió que la salvación venía solo a través de la Iglesia. Santo Tomás de Aquino introdujo a Aristóteles en la religión cristiana y trató de demostrar que la razón y la fe no entran en conflicto. También se entera de que una de las filosofías en ese momento se llama Hildegarda y tuvo una visión en la que vio a Sofía, el lado femenino de Dios. Esto asusta a Sofía, al igual que el hecho de que Alberto el Grande fuera el maestro de Aquino. Capítulo 16. El Renacimiento. Sofía regresa a la casa de Johanna y luego se dirige a casa. Justo antes de echarse la siesta, se mira en el espejo desde la cabina del mayor y ve la imagen de Hilde detrás suya. Sueña que ve a Hilde conocer a su padre y que el padre de Hilde se parece mucho a Alberto. En el sueño se encuentra un crucifijo de oro y cuando se despierta está debajo de su almohada. A la mañana siguiente, Hermes viene y guía a Sofía hasta Alberto. Justo antes de entrar, encuentra una postal dirigida a Hilde por su padre, con matasellos del 15 de junio. Él le dice a su hija que Sofía va a la casa del filósofo y le dice que lamenta haber perdido su crucifijo de oro. Ella entra en la casa de Alberto y descubre que la postal lo enfurece, pero él le dice que el crucifijo fue solo un truco barato. Alberto dice que el padre de Hilde tiene un poder tremendo. Luego le habla del Renacimiento. Fue la época caracterizada por la fe en la humanidad con un enfoque en el individuo. Toda la vida cultural floreció y Roma fue construida. La gente sintió que Dios estaba presente en toda la naturaleza, una creencia llamada panteísmo. La idea de un método empírico nació en el Renacimiento y dio como resultado un énfasis en la investigación y la experimentación. El valor práctico del conocimiento científico se volvió importante y condujo a la innovación científica que ha continuado hasta el día de hoy. Las innovaciones han sido buenas y malas, pero no hay forma de volver a los días anteriores a tales invenciones. Copérnico, Kepler y Galileo allanaron el camino para la descripción completa de Newton del universo físico. Las esferas celestiales ya no eran celestiales y la misma ley de gravedad se aplicaba en todo el universo. Ya no se podía considerar que la Tierra ocupaba un lugar particularmente especial en el universo. La relación de la gente con Dios se volvió más personal y la Reforma protestante demostró que la visión normal de la Iglesia ya no era aceptable para todos. Al final de su charla, Alberto llama 2 veces a Sofía Hilde y le dice que el padre de Hilde les está poniendo palabras en la boca. Ella le pregunta si es Hilde, pero él evita su pregunta. Sofía se da cuenta de que no tiene dinero, pero luego encuentra 10 coronas, exactamente la misma cantidad que necesita para subirse al autobús. Se pregunta cómo llegaron hasta allí y por qué. Capítulo 17. El barroco. El martes 29 de mayo, un mayor del batallón noruego de la ONU muere en Líbano, y Sofía cree que pudo haber sido el padre de Hilde. Su madre intenta averiguar qué es lo que anda mal, y se meten en una discusión que no resuelve absolutamente nada. Luego hablan un poco y deciden hacer una fiesta de cumpleaños para Sofía en la víspera del solsticio de verano.
Sofía finalmente le explica a su madre sobre Alberto y el curso de filosofía, aunque no menciona a Hilde. La madre de Sofía le convence de que invite a Alberto a la fiesta. El jueves, en la escuela, a Sofía le devuelven un examen en el que le fue muy bien y se le cae una postal de su folleto. El padre de Hilde le dice a su hija que cuando lea la tarjeta ya habrán hablado de la trágica muerte en el Líbano. También le dice que se alegra de que no haya perdido nada esta vez, excepto 10 coronas, y que intentará ayudarla a encontrar incluso eso. Esa tarde llega Hermes y se lleva a Sofía a la casa de Alberto. En el lugar donde encontró las 10 coronas, Sofía encuentra otra postal. El padre de Hilde le dice a su hija que el dinero que posiblemente perdió, apareció en ese lugar y sugiere que pudo haberlo encontrado una niña que lo necesitaba. Alberto se enfada por la tarjeta y luego describe el barroco, un periodo de muchas guerras y una preocupación por la naturaleza fugaz de la vida. La gente creía que la vida era como un teatro. La filosofía se caracterizó por el conflicto entre el idealismo, la creencia de que la existencia es espiritual, y el materialismo, la creencia de que solamente existen los fenómenos materiales. Alberto sigue hablando con Sofía y le describe la vida de Descartes. Descartes decidió, al igual que Sócrates, que no sabía mucho. Dudó de las muchas obras filosóficas que se habían transmitido a lo largo de la Edad Media, y se propuso construir su propio sistema filosófico. Descartes fue el primer filósofo en mucho tiempo que intentó llevar todo el conocimiento a una filosofía coherente. Sus preocupaciones eran el conocimiento cierto, lo que podemos saber con certeza, y la relación cuerpo-mente. Debido a que los filósofos creían en una visión mecanicista de la naturaleza, era fundamentalmente descubrir cómo los pensamientos de la mente se traducían en acciones del cuerpo. Descartes dudó de todo lo que no era seguro y luego se dio cuenta de que el mero hecho de su duda significaba que debía estar pensando. Desde allí decidió que la existencia de Dios también es cierta, y pasó a definir el mundo en términos de pensamiento y materia, a lo que llamó extensión. La mente y el cuerpo interactúan, pero el objetivo es hacer que la mente opere únicamente de acuerdo con la razón. Alberto le muestra a Sofía un programa de inteligencia artificial, y Sofía tiene una conversación con él. El mayor Albert Nag, el padre de Hilde, se cuela en el disco duro y les habla brevemente a través de la computadora. Capítulo 19. Spinoza. Alberto luego comienza a contarle a Sofía sobre Spinoza. Muy influenciado por Descartes, Spinoza fue el primero en sugerir que la Biblia se lea críticamente. Fue perseguido por sus creencias y su propia familia incluso lo abandonó. Spinoza veía al mundo como parte de Dios, rechazó el dualismo de Descartes y creyó que el pensamiento y la extensión son simplemente dos de las características de Dios que podemos percibir. Tenía una visión determinista del mundo, creyendo que Dios controlaba todo a través de leyes naturales. Spinoza sintió que solo Dios era verdaderamente libre, pero que las personas podían alcanzar la felicidad al ver las cosas desde la perspectiva de la eternidad. Sofía va a comer un plátano, pero encuentra un mensaje del padre de Hilde en la cáscara. Determina que es inteligente y poderoso, y Sofía sugiere que tal vez esté orquestando todo lo que dicen. Alberto dice que no saque conclusiones precipitadas, y luego la llama a Hilde cuando se va. Capítulo 20. Locke. Sofía le cuenta a su madre un poco sobre la situación con el padre de Alberto e Hilde, pero solo logra que su madre se preocupe más que nunca. Pasan 2 semanas y Sofía no sabe nada de Alberto. Recibe 2 tarjetas de cumpleaños para Hilde. El 14 de junio viene Hermes a buscarla y antes de llevarla a casa de Alberto le dice feliz cumpleaños a Hilde. Sofía está asombrada, pero parece que el padre de Hilde puede hacer cualquier cosa. Alberto le habla de los empiristas, filósofos que sentían que todo en nuestra mente proviene de nuestra experiencia a través de los sentidos. Fueron críticos de los racionalistas, Locke, Berkeley y Hume son los más importantes, y Alberto comienza hablando de Locke. Quería comprender de dónde provienen nuestras ideas y cuán confiables son nuestros sentidos. Locke sintió que podíamos percibir sensaciones simples y que las construimos a través de la reflexión para formar ideas complejas. Sin embargo, también dividió el mundo en cualidades primarias y secundarias y solo las primeras, como el tamaño o el número, se reproducen con precisión. Las cualidades secundarias, como el gusto, varían de persona a persona.
Locke tenía algunos rasgos racionalistas en su pensamiento. Sintió que los mismos derechos naturales se aplicaban a todos y también que la existencia de Dios se podía conocer a través de la razón. Locke también abogó por una división de poderes dentro del gobierno. Capítulo 21. Hume. Aunque Sofía quiere escuchar sobre Berkeley, Alberto decide hablar primero sobre Hume. Fue el más grande de los empiristas y tuvo una tremenda influencia en Kant, un filósofo posterior. Hume estaba preocupado por limpiar nuestros pensamientos. Creía que la percepción se componía de impresiones e ideas. Las impresiones son la forma en que experimentamos el mundo y las ideas son lo que recordamos de nuestras impresiones. Tanto las ideas como las impresiones pueden ser simples o complejas, pero las ideas complejas se pueden hacer a través de nuestra imaginación. Un ángel es un ejemplo. Quería examinar nuestras complejas ideas para descartar todo lo que no provenía directamente de las impresiones. Señaló que no tenemos un ego inmutable, ya que lo percibimos como nosotros mismos, es en realidad una gran cantidad de percepciones que cambian rápidamente. El Buda también creyó esto, y tanto él como Hume se opusieron a la idea de un alma eterna. Hume era un agnóstico, sentía que la cuestión de la existencia de Dios estaba más allá de la razón humana. Hume creía que lo que no podemos saber con certeza es lo que llamamos leyes de la naturaleza, que son irrompibles. El hecho de que cada vez que hemos visto caer una piedra haya caído al suelo no significa que tenga que hacerlo. Simplemente esperamos a que caiga, imponemos nuestra idea de causa y efecto en el mundo. Percibimos una bola de billar golpeando a otra y decidimos que la primera provoca el movimiento de la segunda. En realidad, todo lo que hemos visto es que el segundo se mueve después del primero y atribuimos causalidad a lo que hemos visto ocurrir una y otra vez. Hume también señaló que actuamos de acuerdo con nuestros sentimientos, no con nuestra razón. Advirtió contra la conclusión de que lo que es lo que debería ser. ¿No? Capítulo 22. Berkeley. Un avión pasa volando con una pancarta que le desea a Hild un feliz cumpleaños. Cuando aparecen unas nubes negras, Alberto comienza a hablar de Berkeley. Berkeley cuestionó incluso más que los otros empiristas. Sugirió que incluso la realidad externa en sí misma puede no tener sustancia. Berkeley sintió que todos nuestros sentimientos e ideas pueden provenir de nuestras almas, como cuando estamos soñando. Pero también pensó que toda la realidad externa puede provenir de otro espíritu. Berkeley creía que existimos solo en la mente de Dios, y Alberto piensa que solo existen en la mente de Albert Knag. Esa es la explicación de todo lo que les ha estado pasando. Piensa que el padre de Hild está escribiendo o contando su historia para la diversión de su hija. Alberto llama a Sofía Hild unas cuantas veces más, o Hild, o como se pronuncie. Y luego un relámpago y Sophie sale corriendo de la casa. Cae un relámpago y Sofía sale corriendo asustada. Capítulo 23. Berkeley. Hild Moller-Knag se despierta el viernes 15 de junio, emocionada por su cumpleaños y ansiosa porque su padre regrese dentro de una semana. Mira hacia afuera y piensa en la vez que se cayó por la borda en el bote de remos y el bote quedó flotando en medio de la bahía. Hild mira su reflejo y recuerda cómo solía intentar guiñarle un ojo a ambos porque su padre decía que era posible en este espejo mágico. Ve un paquete grande junto a su cama y se pone nerviosa porque podría ser el extraño regalo que espera de su padre. Hild abre el paquete y se encuentra con una carpeta de anillas llenas de páginas mecanografiadas. El título es El mundo de Sofía. Ella comienza a leerlo. El libro cuenta la historia de Sofía y Hild avanza rápidamente a través de los capítulos. Se da cuenta de que Sofía debe haber estado muy confundida por las tarjetas de cumpleaños que le envió su padre. Hild también se pregunta sobre la bufanda de seda que se encontró Sofía. Sabe que en realidad debe ser alguien, no solo en el libro. Su madre entra para desearle feliz cumpleaños y tiene dificultades para lograr que Hild aparte la mirada del libro. Hild encuentra la historia fascinante, pero también comienza a enfadarse con su padre por confundir tanto a Sofía, Alberto y Johanna. Cuando Sofía encuentra su crucifijo de oro, Hild se confunde mucho porque no sabe cómo su padre pudo haber sabido que estaba perdida. Ella se asegura de que Sofía realmente existe. Capítulo 24. La ilustración. Hild falta a la escuela para leer la historia de Sofía y termina el capítulo sobre Berkeley.
Se encuentra de acuerdo con Alberto en que su padre ha ido demasiado lejos, y luego se pregunta con quién está realmente de acuerdo, ya que su padre escribió lo que dijo Alberto. Hyde cree que ve su reflejo parpadear con ambos ojos. Se entera de que su madre encontró su crucifijo de oro y le mencionó este hecho a su padre. Sin embargo, cuando lo pide, su madre no lo encuentra. Luego sigue leyendo en El mundo de Sofía y Sofía, paralelamente, se despierta la mañana de su cumpleaños y convence a su madre de que se encuentra bien. Luego recibe una llamada de Alberto, que tiene un plan. Piensa que de alguna manera pueden influir en lo que sucede, porque es posible que el padre de Hyde no sabe lo que va a escribir hasta el momento en que lo escribe. Quiere encontrar una manera de escapar de alguna manera, pero no pueden escapar hasta que Sofía haya terminado su curso de filosofía. Hyde piensa que Alberto puede tener razón porque sabe que su padre escribirá rápidamente y que podría escribir algo sin darse cuenta. Después de la escuela, de camino a encontrarse con Alberto en la cabaña del mayor, Sofía recibe una postal del padre de Hyde deseándole feliz cumpleaños. Alberto describe la ilustración. Sofía y Hyde intentan aprender que la Ilustración francesa se caracterizó por mucha oposición a la autoridad, tanto política como filosóficamente. Los pensadores franceses tenían una fe tremenda en la razón. Querían que las masas aprendieran, se iluminaran y creían que esto daría lugar a grandes avances para la humanidad. Sintieron que debemos volver a una forma de vida mejor y más natural. También querían una religión natural, una que fuera la misma para todas las personas. Por último, sentían que las personas tenían derechos naturales fundamentales y lucharon para que se respetaran esos derechos. Entonces aparece una serpiente de mar en el lago y entran en la cabaña. Sofía encuentra una nota para ella y Hyde donde la principal señala que la ONU se basa en principios de la Ilustración. Capítulo 25. Kant. El padre de Hyde la llama tarde esa noche para desearle un feliz cumpleaños y ella le dice que está muy feliz con su regalo y que cree que Sofía y Alberto son reales. Luego comienza a leer de nuevo. Alberto habla de Kant, que trabajó desde la perspectiva de los empiristas y los racionalistas. Creía que ciertos factores de nuestra mente influían en nuestra experiencia del mundo. Percibimos que todo ocurre en el tiempo y el espacio, y estas son características innatas de la mente humana. Kant divide en el mundo en cosas como son en sí mismas y cómo las percibimos. No podemos conocer las cosas como son en sí mismas, pero podemos saber cómo son los que percibimos. Sintió que la ley de causalidad también formaba parte de la mente humana. Kant sintió que no podemos conocer la respuesta a ciertas preguntas porque están más allá de la razón humana. Creía que estas preguntas solo se pueden responder a través de la fe. Alberto es interrumpido cuando Caperucita Roja llama a la puerta y entrega otra nota del padre de Hyde. Kant también creía que todo el mundo tiene una razón moral innata y que las acciones morales son las que realizamos por un sentido del deber. Cuando lo hacemos somos libres porque seguimos nuestra razón, que es parte del mundo como es en sí mismo. Alberto también dice que Knag no puede contradecir la razón y esa es su única arma contra él. Entonces Sofía se va y se encuentra con Winnie the Pooh en el bosque, quien le entrega una carta a Hyde que describe la importancia de Kant para la ONU. Capítulo 26. Romanticismo. Hyde se despierta por la mañana, come y empieza a leer. Sofía regresa a casa y se entera de que su madre ha invitado a Johanna y a sus padres. Johanna y Sophie crean una invitación para su fiesta de cumpleaños, que será una fiesta filosófica en el jardín. Los padres de Johanna deciden que se ve interesante y piden ir. El martes, Alberto llama y le dice a Sofía que ha estado trabajando en su plan. Es más fácil trabajar cuando Albert Knag se centra en Sofía, dice. Señala que su fiesta está programada para el mismo día en que se supone que el padre de Hyde regresará del Líbano. Más tarde, esa tarde, se encuentran y Alberto habla sobre el romanticismo que se centró en Alemania. El periodo romántico se caracterizó por el culto al individuo y la libertad. Los románticos sentían que el arte era la mayor expresión de libertad de la humanidad. Uno de los románticos que describió estaba comprometido con una niña llamada Sofía, que murió 4 días después de cumplir los 15 años, algo que asusta a Sofía. Los románticos veían la naturaleza como un espíritu mundial, y esta era la opinión de Schelling, el filósofo más grande de la época.
Después del romanticismo universal, esta fase anterior del romanticismo, vino el romanticismo nacional, que se preocupaba por la historia, el idioma y la cultura de la gente. Los cuentos de hadas y las canciones populares se volvieron importantes. Los escritores escribían sin saber todo lo que escribieron y luego, en un momento determinado, intervinieron directamente y retomaron el control de su propia historia. De repente, Albert Nag comienza a pedirle a Alberto que solicite una nueva sección y le diga a Sofía que no debe preocuparse por morir, porque claramente quedan varios capítulos en su historia. Aladdin, que tiene un mensaje para Albert Nag en su lámpara, los visita. Alberto dice que están dentro de la mente del padre de Hyde y que él está trabajando duro en su historia para no poder dormir. Luego le dice a Sofía que en realidad no estaba hablando, pero que Albert Nag dictó directamente las palabras. Ahora están seguros de que existe un libro escrito por el padre de Hyde. Alberto pide a Hyde que se rebele contra su padre. Luego señala que Hyde y su padre podrían estar dentro de la mente de otra persona, alguien que está escribiendo un libro sobre el padre de Hyde escribiendo un libro. Sofía señala que incluso ese autor podría estar en la mente de otra persona. Capítulo 27. Hegel. Hyde decide que le dará una lección a su padre y luego sigue leyendo. Vamos a hablar sobre Hegel. Sofía aprende que Hegel creía que el espíritu mundial era solo la suma de interacciones humanas. Pensaba que la verdad era subjetiva y que la razón humana cambiaba cada generación. Los pensamientos deben juzgarse en su contexto y el bien y el mal cambian en consecuencia. Pero el conocimiento humano siempre está aumentando a lo largo de la historia, por lo que la historia es progresiva. También creía que el pensamiento evoluciona dialécticamente. Un pensamiento conduce a su opuesto y luego combinamos los dos pensamientos para formar una nueva idea que contiene los mejores elementos de ambos. Hegel también creía que en la comunidad sobre el individuo y sentía que el lenguaje forma a las personas y no al revés. El espíritu del mundo se realiza a sí mismo en tres etapas crecientes. En el individuo es el espíritu subjetivo, en la comunidad es el espíritu objetivo y en el arte, la religión y la filosofía es el espíritu absoluto. La filosofía es la forma más grande de conocimiento porque involucra al espíritu del mundo reflexionando sobre sí mismo. Capítulo 28. Kierkegaard. Hyde baja las escaleras para almorzar con su mamá. Ha decidido gastarle una broma a su padre y se entera cuando aterriza en Copenhague. Hyde tiene cuidado de no hacer sospechar a su madre y luego le explica que debe volver a leer. Alberto está listo para contarle a Sofía sobre el próximo filósofo cuando Alicia en el País de las Maravillas llama a la puerta y le da a Sofía 2 pociones para beber. Bebe de ellos y el primero le hace sentir como si todo fuera uno. Alberto explica que es el idealismo o el romanticismo del espíritu mundial. La otra botella hace que cada objeto parezca un mundo en sí mismo, por tanto es individualismo según Alberto y ambos puntos de vista son acertados. Kierkegaard sintió que para Hegel y los románticos se habían alejado de la responsabilidad de una persona por su propia vida. Estaba enfadado por la ambivalencia de la gente sobre la religión. Kierkegaard sintió que se podía creer en el cristianismo o no, y que las dos opciones son exclusivas. Fundó el existencialismo, la filosofía que se preocupa por la existencia de cada individuo. Sintió que las verdades objetivas eran inútiles y que cada persona solo podía intentar discernir lo que es cierto para sí misma. La razón no es tan importante, ya que nos preocupamos por cosas que no puede decidir. Kierkegaard era un inconformista y argumentó en contra del conformismo de la sociedad. Creía que la vida consiste en una etapa estética, una etapa ética y una etapa religiosa, y debemos decidir movernos entre ellas. El existencialismo floreció después de Kierkegaard y llegaron autores increíbles como Sartre. Capítulo 29. Marx. Hyde llama a alguno de los amigos de su familia para solicitar ayuda en su plan. Luego, después de salir con su madre, sigue leyendo. Sofía regresa a casa y le dice a su madre que volvió a encontrarse con el filósofo. Su madre le dice que hay una carta de ella para el batallón de la ONU y Sofía logra que su madre deje de preocuparse. La carta contiene 2 versos de poesía que Sofía no comprende. El jueves 21 de junio, Alberto llama y le dice a Sofía que casi ha descubierto una manera de sacarlos. Ella pregunta al respecto, pero él señala que debe suceder detrás de esa escena porque Albert Nag está al tanto de cada palabra impresa.
En su camino para encontrarse con Alberto, Sofía se encuentra con Ebenezer Scrooge y la pequeña cerilla de un cuento de Hans Christian Andersen. Alberto le dice a Sofía que Marx fue un materialista histórico. Quería que la filosofía fuera práctica. Marx creía que las fuerzas económicas provocaban cambios en la sociedad. Definió la sociedad en términos de bases materiales y una superestructura de la cultura. Las bases sostienen la superestructura, pero hay una interacción entre las dos, por lo que Marx es considerado un materialista dialéctico. Señaló que los recursos naturales de una sociedad determinan lo que producirá la sociedad y qué tipo de sociedad será. Aquellos que tienen el control de los medios de producción determinan las normas sociales y este suele ser la clase dominante. Marx sintió que siempre había conflicto entre dos clases en la sociedad y en su día fue entre capitalistas y trabajadores. El cambio, sintió, solo era posible a través de una revolución, y era necesario porque los trabajadores no trabajaban para sí mismos, eran explotados por los capitalistas. Pronto, Alberto pide un nuevo capítulo. Capítulo 30. Darwin. Hyde se despierta el domingo por la mañana y comienza a leer. Después de una breve interrupción de Noah, quien le da a Sofía una foto de los animales que salvó, Alberto continúa hablando sobre la tendencia naturalista que incluía a Darwin, Freud y a Marx. Darwin se hizo conocido como un científico natural mientras estaba en la universidad, pero era su tiempo a bordo del HMS Beagle y eso iba a cambiar la ciencia para siempre. Las principales ideas de Darwin era que todas las plantas y animales habían evolucionado a partir de formas anteriores y que este proceso se produce a través de la selección natural. Usó varios argumentos a favor de la evolución biológica y fue un tema controvertido, ya que contradecía la historia de la creación en la Biblia. Darwin consideró la selección artificial que los humanos imponen a los animales domésticos y se le ocurrió la idea de que la naturaleza hace lo mismo. Los animales que mejor se adaptan a su hábitat son los que sobreviven. Sin embargo, esto no significa que los que sobreviven sean mejores, ya que se adaptan mejor solo a un entorno en particular. Cualquier cambio en ese entorno podría resultar en la supervivencia de diferentes características favorecidas por la naturaleza y otros animales. El hombre ahora tenía que ser visto como descendiente de los animales, algo que implicó un gran cambio en la cosmovisión de las personas. Alberto describe la vida como una lotería y dice que solo podemos ver las combinaciones ganadoras. Todas las especies vivas son las que sobrevivieron y no vemos las extintas. Alberto también señala que nadie sabe realmente cómo empezó la vida. Darwin supuso que tal vez alguna sopa primordial de elementos de alguna manera se transformó espontáneamente en la primera célula viva. Los científicos de hoy tienen más información, pero todavía piensan en líneas similares. Nos hemos dado cuenta del proceso que nos creó. Alberto afirma que la evolución ha dado lugar a formas de vida cada vez más complicadas y sugiere que esto no puede ser accidental. Todos somos parte del mismo sistema de evolución. Todas las especies vivas son las que sobrevivieron y no vemos las extintas. Capítulo 31. Freud. Hyde ama el libro, pero no puede creer que Sofía y Alberto no sean más que inventos en la mente de su padre. Pero ella cree que su plan le dará una probada de su propia medicina. Luego comienza a leer de nuevo. Alberto le cuenta a Sofía sobre Freud. Freud señaló que tenemos impulsos inconscientes que pueden afectar nuestras acciones sin que lo sepamos. Su psicoanálisis consistió en estudiar la mente humana para ayudar a las personas a lidiar con neurosis u otro tipo de problemas. Freud descubrió que las personas a menudo habían reprimido ciertos eventos de su vida, enterrándolos profundamente en su inconsciente, y que estos eventos eran la causa de su malestar. Freud sintió que nuestras mentes se componían de tres partes. El id es nuestro deseo de placer. El ego tiene en cuenta la realidad y regula el ello. Y el superyo es la moral social que regula todo lo que hacemos. Freud creía que el superyo entra constantemente en conflicto con nuestros deseos, y este conflicto es una fuente de malestar. Los lapsus freudianos demuestran que nuestro inconsciente puede inferir en nuestras acciones. A menudo decimos cosas que no teníamos la intención de decir, pero eso podría ser lo mismo que realmente queremos decir. Sugirió que los sueños son una forma de cumplir nuestros deseos. Después de Freud, el inconsciente se volvió muy importante para el arte y la literatura. Alberto sugiere que pueden usar el hecho de que Albert Nag no conozca su propio inconsciente para escapar.
y le dice a Sofía que distraiga al autor mientras trabaja en su plan. Capítulo 32. Nuestra época. Hyde se despierta y se da cuenta de que soñó que estaba sentada en el muelle escuchando la voz de Sofía cuando llegó su padre a casa. Entonces Hyde comienza a leer de nuevo y sigue a Sofía mientras intenta distraer a Albert Knag de Alberto. Sofía trepa a un árbol, se atasca y es derribada por un ganso que primero la hace más pequeña para que pueda montar. Sofía llega a casa y ayuda a su madre a prepararse para la fiesta en el jardín antes de irse a dormir. A la mañana siguiente, Sofía se encuentra con Alberto en la ciudad, que aunque llega tarde, alegando que lo hizo a propósito. Entonces Alberto comienza a hablar más sobre el existencialismo. Se centra en el que hemos mencionado antes, Sartre, quien sintió que los existencialistas no tienen nada más que humanidad para continuar con su vida. Era un ateo que creía que debido a que las personas son conscientes de su existencia, su ser, es por lo tanto diferente al de las cosas. Sartre pensó que no existe una naturaleza humana general, sino que debemos crear la nuestra. Consideraba nuestra libertad como una carga ya que llegamos libres al mundo nos guste o no. Debemos asumir la responsabilidad completa de nuestras acciones y encontrar nuestro propio significado en la vida mediante el uso de nuestra conciencia. Simone de Beauvoir, la compañera de Sartre, argumentó además que la naturaleza masculina y la femenina no existen. Alberto luego señala que la ciencia moderna todavía está lidiando con muchas de las preguntas que hicieron los filósofos griegos antiguos. Y lo que tiene de especial las cuestiones filosóficas es que siempre deben plantearse a lo largo de los años y no pueden responderse de forma permanente. Habla de nuevas tendencias y advierte a Sofía que no preste atención a toda la ciencia llamada New Age, que en realidad es simplemente una superstición que se hace pasar por ciencia. Alberto le dice que las editoriales publican lo que la gente quiere leer, no necesariamente lo que son buenos libros. Él desacredita algunas de las ideas de lo sobrenatural y dice que la naturaleza misma es lo suficientemente magnífica. Antes de que Sofía se vaya, Alberto le compra una copia de El mundo de Sofía que se encuentra en el estante de filosofía de una librería. Capítulo 33. La fiesta en el jardín. Hyde hace una pausa en su lectura para pensar en la forma en que su padre ha logrado enviarle tantos mensajes en el libro. Luego sigue leyendo. Sofía se encuentra con su madre en el autobús de regreso a casa y su madre lee un poco de El mundo de Sofía, pero no parece demasiado sorprendida con el libro. Lo hacen a través de una demostración en su calle y luego pasan el resto del día preparándose. Joanna les ayuda a preparar para el día siguiente. Los invitados comienzan a llegar y pronto todos esperan a Alberto. Alberto llega tarde, enciende algunos petardos y se sienta después de que la mamá de Sofía pronuncie un breve discurso. De repente, Joanna comienza a besar a Jeremy, uno de los chicos. Pronto, Joanna y Jeremy están rodando en la hierba juntos mientras todos, excepto Sofía y Alberto, miran. Alberto les dice a todos la verdad sobre su existencia, que todos son meras invenciones de la imaginación de Albert Knag. Las cosas empiezan a salirse de control y Alberto y Sofía desaparecen justo cuando el libro llega a su fin. Capítulo 34. El contrapunto. Hyde no puede entender qué le pasó a Sofía y Alberto y cree que debe leer el libro unas cuantas veces para encontrar algunas pistas. Sofía y Alberto escapan de Albert Knag y se encuentran en Oslo. Alberto le asegura a Sofía que están fuera del alcance del padre de Hyde, pero señala que él pudo haber querido que escaparan porque creó el caos que los dejó escapar. Sofía se da cuenta de que la gente no puede oírlos y Alberto señala que aunque ya no forman parte del libro de la especialidad, tampoco son como otras personas. Toman un coche de fantasía y se van para estar allí cuando Albert Knag se encuentra con su hija en Lillesand. Albert Knag aterriza en el aeropuerto de Copenhague y se llama inmediatamente. Se le entrega una carta de su hija que le da unas cuantas instrucciones. Luego, cuando pasa por una tienda de delicatessen, ve otro sobre con su nombre que le dice que comprar en la tienda. Albert Knag cree que lo están observando y pasa el resto de su espera en el aeropuerto siguiendo las instrucciones de las cartas y está bastante paranoico en su viaje en avión a casa. Sofía y Alberto están conduciendo, pero Sofía está preocupada porque pueden pasar por todo y ella cree que son menos reales que todo lo que les rodea. Alberto dice que eso es todo lo contrario, que pueden pasar por todo lo demás porque son más sólidos que el resto. Son espíritu y el espíritu puede moverse a través de cualquier cosa.
Se detienen a tomar un café y conocen a una anciana que también es de espíritu, de los cuentos de hadas de Grimm. Ella les dice que son parte de las personas invisibles y ven a muchos otros que alguna vez pensaron que eran imaginarios. Albert Knack se da cuenta de que su hija le ha dado una dosis de su propia medicina y continúa todo el viaje a casa. Hyde tiene mensajes para él en todas partes. Finalmente llega a casa. Justo en ese momento llegan Sofía y Alberto, y Sofía corre hacia Hyde. Intenta hablar con ella sabiendo que no puede tener éxito, pero se sorprende al ver que Hyde parece sentir algo. Entonces su padre le llama por su nombre y Hyde y su padre hablan de todo riendo y divirtiéndose, y Hyde vuelve a pensar que escucha algo. Lo que escuchó fue a Alberto tocando la bocina a través de su coche. Sofía está triste porque no puede vivir una vida real, pero Alberto señala que vivirán para siempre y que tienen mucho por hacer. Capítulo 35. El Big Bang. Mientras el padre de Hyde cuenta sobre el universo y el Big Bang, Sofía le dice a Alberto que cree que pueden tener un efecto en el mundo de Hyde. Ella golpea a Hyde en la cara con una llave inglesa y Hyde grita de dolor pensando que un tábano la ha picado. Hyde cree sentir la presencia de Sofía. Alberto está impresionado y Albert le dice a su hija que todos somos partes de un mismo todo, ya que comenzó con el Big Bang y entonces un intento de comprender el universo es un intento de comprendernos a nosotros mismos. Sofía y Alberto logran saltar del bote de remos y Albert se burla de su hija sugiriéndose que quizás Sofía lo hizo. Y con esto concluimos el resumen del mundo de Sofía. Un libro interesante desde el punto de vista filosófico, pero personalmente a mí la historia, cuando lo leí en su día no me gustó, ahora volviendo a repasar el resumen, tampoco me gustó, creo que es muy confuso lo que hacen con los personajes. Sí que me gusta la explicación breve para hacer una síntesis de los filósofos y movimientos filosóficos más importantes de la historia, pero lo que es el cuento en sí, con Sofía, Alberto, Hyde, me parece todo pues un poco tostón, ¿para qué vamos a engañarnos? De todas maneras, muchísimas gracias por estar allí, otro vídeo más. Si os ha quedado cualquier duda, ya sabéis, me la ponéis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte para todos.